va a haber una cierta bulla internacional que no va a permitir. Sí, 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 sí. Muy buenas noches a todas las personas que siguen la transmisión de Bolivia Sin Límites y Juventud Boliviana. El día de hoy, como lo teníamos prometido, nos encontramos con Gabriel Villalba. Él es abogado de profesión, analista político y actual director del SENAC en Bolivia. Nos acompaña, por supuesto, para tocar un tema muy, pero muy importante de coyuntura nacional sobre las elecciones generales 2020. Quiero agradecer la presencia de Gabriel Villalba. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Glenn? Buenas noches, es un placer compartir con todos ustedes y pues para analizar el panorama político de lo que está aconteciendo en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Gracias por la invitación. Así es, Gabriel, un gusto para nosotros tenerte el día de hoy aquí en Bolivia Sin Límites. Antes de comenzar, quiero mostrar algunos videos sobre las intervenciones que tiene Gabriel Villalba a nivel internacional sobre la coyuntura boliviana, coyuntura política nacional. Veamos, por favor, los videos. Allí los hechos de la jornada, también retomamos situaciones del fin de semana para ponerlas en contexto, entramos con el análisis, nos acompaña para ello Gabriel Villalba, analista geopolítico, nos acompaña precisamente desde La Paz, desde nuestra corresponsalía. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, acá desde La Paz, Chuquiagomarca, para toda Latinoamérica, contento de estar en esta casa televisiva Telesur, nuestra casa televisiva de la Patria Grande, ¿no? Así que, pues, a realizar el balance geopolítico y de la coyuntura nacional también que está aconteciendo acá en mi país, Bolivia. Así es. Vamos a analizar ahora la situación que vive Bolivia a 6 meses de la instauración del gobierno de facto y también luego de estas manifestaciones que se registraron este lunes en ese país. Nos acompaña para ello Gabriel Villalba, él es analista geopolítico. Gabriel, saludos. Gracias por estar con nosotros en Telesur. ¿Qué tal? Un saludo a Telesur nuevamente con ustedes. Sí, preocupante lo que acontece en Bolivia. Realmente nos duele a todos los bolivianos la represión y es propio de un gobierno que en la medida que va perdiendo mayor legitimidad, porque en ningún momento fue legítimo, recurre a los aparatos coercitivos y coactivos del Estado y de. Bueno, ahí teníamos algunas intervenciones de Gabriel Villalba. Gabriel, muy buenas noches, un gusto para nosotros saludarte. Gabriel, el día de hoy vamos a tocar un tema que sin lugar a dudas ha generado mucho conflicto a nivel nacional. Son las elecciones generales que se iban a celebrar en primera ocasión el 3 de mayo. Luego tiene una postergación para el mes de septiembre, estamos hablando del 6 de septiembre, y ahora para octubre. Gabriel, consultarte, ¿existe la disponibilidad de este gobierno de llevar a cabo unas elecciones? ¿Cuáles son los verdaderos intereses de los políticos de derecha? Por favor, queremos saber tu opinión. Adelante, Gabriel. Bien, desde el 2008 hemos tenido conflictos irresueltos entre bolivianos, entre esas facciones recalcitrantes, derechosas, incluso neofascistas, que han gestado lo que ha sido el golpe cívico prefectural, la media luna, recordarán también en Sucre lo que aconteció, y todo eso no se pudo resolver pasando por el 2016, terminando el 2019 con grupos altamente violentos. Tenemos Resistencia Juvenil Cochala, tenemos la rearticulación de Unión Juvenil Cruceñista con Luis Fernando Camacho, grupos civiles armados y organizados y violentos. Sin duda no han tomado el poder por asalto para estar unos cuantos meses.
El régimen de facto no le interesa no le interesa en nada las elecciones, ni un proceso electoral. Está utilizando la pandemia como una excusa para seguirse prorrogando en el poder. Ya lo dije en anteriores análisis, en Hispan TV, en RT, en Telesur. Al régimen de facto no le interesan las elecciones. Está buscando prorrogarse y está utilizando la pandemia. Es más, estamos ante un gobierno, un régimen de facto que tiene que encargarse de que disminuyan o al menos contengan los casos de coronavirus, los contagios y los decesos, y no lo está haciendo porque a ellos les conviene que estas cifras aumenten para que ellos sigan justificando seguir prorrogándose en el poder, ¿no? Es la situación que la he venido analizando desde hace mucho tiempo, desde noviembre prácticamente, y que muy a mi pesar he ido cumpliendo paulatinamente en todos los procesos que hemos estado analizando, ¿no? Muy a mi pesar digo porque lo que están sufriendo, pues la gente, ¿no? El Bloque Nacional Popular, la gente que está mellándose su economía, su salud, y pues sin duda creo que Bolivia merece y necesita tener un gobierno legítimo y legalmente constituido. Gabriel, y justamente escuchamos en medios de comunicación que el pueblo exige las elecciones. Ha sido cuestionado esto por el gobierno de transición actual, gobierno de facto de Yanine Áñez. Dice que no es el momento de llamar a elecciones, que debemos más al contrario estar en casa y precautelar la salud. Yo quiero consultarte, Gabriel, las elecciones que se van a celebrar en octubre, ahora 18 de octubre, si más no recuerdo, ¿va a solucionar el problema de la crisis social, la crisis económica? Es la pregunta, creo que las personas que nos están viendo se deben realizar, porque muchas veces vamos a elecciones, pero ¿qué va a pasar? Vamos a elecciones hoy en la noche finalizan las elecciones, mañana. ¿Qué viene, Gabriel? Creo que en 8 meses el régimen de facto ha destruido el país. Ha destruido el país en todo el andamiaje económico. Éramos un país galardonado por los organismos internacionales especializados en economía, por la CEPAL, el Banco Mundial, la CAF, Naciones Unidas, el Banco Mundial. Nuestra economía era la economía de mayor crecimiento en toda Latinoamérica. Teníamos ese galardón del país que crecía todo el tiempo, de forma continuada en el continente. En 8 meses han destruido la economía de Bolivia. Creo que las tareas fundamentales pendientes del gobierno que asuma el poder de forma legal, de forma legítima, va a tener que ser resolver el tema económico y, por supuesto, de la mano del tema también sanitario y de salubridad. Entonces, perdón. Entonces tenemos precisamente esas dos tareas pendientes y va a haber una tensión política evidente, pero creo que no estamos para esos combates entre facciones ideológicas contrarias, sino más bien en pos de resolver los temas económicos y los temas estrictamente de salubridad. Creo que esos van a ser los temas pendientes y prioritarios del gobierno que ingrese. Por supuesto que va a haber una tensión social, pero esos tienen que ser los caminos a resolver de forma prioritaria. Gabriel, hay una pregunta que las personas nos están viendo y quizás voy a tratar de ser lo más claro para que me entiendan. Existe algunos intereses, llamémoslo así, intereses oscuros por parte de gobiernos extranjeros en estas elecciones, en quién sea el gobierno. Yo escuchaba el análisis de algunos analistas internacionales que decían que Bolivia está en mira de estas elecciones por sus recursos naturales. ¿Existe algunos intereses de gobiernos extranjeros en nuestros recursos naturales? Citemos uno, el litio. Gabriel. Uh-huh. Sí, Latinoamérica es el continente que tiene la reserva de mayor biodiversidad del mundo, la mayor reserva de agua dulce del mundo, la mayor reserva de litio, que es el motor principal generador de la nueva era tecnológica que está aconteciendo en el mundo como tal. Entonces, ante ello, siempre hemos sido objeto de la dominación por parte de la geopolítica de dominación imperial. Lo estudian Brzezinski, lo estudian Noam Chomsky desde Estados Unidos, y también Atilio Borón, por supuesto, que me gusta mucho escucharlo, ha sido mi profesor en el curso de geopolítica que hemos tenido ahí en la UNAM,
Para Estados Unidos, el control de la gran isla americana es prioritario. Y la gran isla americana es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Estados Unidos considera tanto a Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica como parte de su territorio. Y por eso, por supuesto, que están inmersos los intereses geopolíticos. El litio, como tú muy bien lo decías, es fundamental. El día de hoy se ha descubierto a través de el Twitter oficial de Musk, el señor de Tesla, que ellos han gestado el golpe de Estado en Bolivia y que gestarían cualquier tipo de golpe siempre y cuando esté vinculado a sus intereses, ¿no? Yo ya lo dije esto en entrevista que tuve precisamente a días del golpe, el 15 de noviembre del año pasado con mm, la red Farco. Es una red muy grande latinoamericana de comunicación, así que ya se decía esto. Antes de las elecciones de octubre también recordaremos los conflictos que había de Concipo, los conflictos en Potosí. Entonces, sin duda, el interés prioritario es geopolítico y por nuestros recursos naturales. El litio es un pilar fundamental que ha gestado este golpe de Estado en Bolivia en contra de un gobierno que quería pues utilizar este recurso estratégico en función de los intereses nacional populares, ¿no? Los intereses que priman para estas grandes oligarquías son los privados vinculados a Estados Unidos, vinculados a las transnacionales, como ya lo demostró el Twitter de Musk de Tesla. Gabriel, en el transcurso de esta semana pasada nace un tema muy polémico a raíz de una entrevista que se le realizó a Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el Movimiento Socialismo. En una entrevista, él comenta o hace mención de algunas encuestas que ha venido realizando, si no más recuerdo, el Movimiento Socialismo. Y a raíz de eso, políticos de derecha, políticos clásicos de derecha, salen a la palestra pública a solicitar que se le anule la personería jurídica y es más, que el Movimiento Socialismo prácticamente con eso, a consecuencia de eso, no participe en las elecciones. Si más no vamos un poquito más atrás, vamos denotando de que estos partidos de derecha ya quisieron proscribir al movimiento socialismo hace mucho tiempo atrás, cuando el supuesto fraude, ellos al Tribunal Supremo Electoral solicitan que el movimiento socialismo no participe en estas elecciones. La consulta, Luis Arce Catacora, ¿infringe la norma electoral, el artículo 136 de la ley electoral en esa entrevista? Bueno, por supuesto que no, lo dije también en reiteradas entrevistas. Las declaraciones que brinda, la respuesta en realidad a una entrevista utilizando datos de Luis Arce Catacora, más específicamente Enrique Salazar en el canal Avia Yala, la realiza el 14 de julio. 14 de julio, si nosotros revisamos la ley del régimen electoral, vamos a encontrar que Luis Arce Catacora en ningún momento difundió encuestas, ni financió ningún tipo de encuestas, ni preparó ningún tipo de encuestas, como indica el artículo 136 de la ley del régimen electoral. Luis Arce Catacora lo único que hizo fue responder con datos a un periodista. Recuerden muy bien la fecha, 14 de julio acontece esto. El calendario electoral con la fecha 6 de septiembre para las elecciones recién se reiniciaba el 24 de julio. Es decir, que no estábamos en el plazo del calendario electoral para un supuesto delito electoral, que ya lo hemos analizado que en efecto no procede, ¿no? No se han incumplido ni el artículo 135 de la ley del régimen electoral, ni tampoco el artículo 136 en ninguno de sus parágrafos. Así que es algo tan jalado de los cabellos que por simple lógica se descarta, ¿no? Y el Tribunal Supremo Electoral actuó de esa manera. La respuesta que dio el presidente Salvador Romero fue precisamente esa, que no podría darse por temporalidad ningún tipo de delito electoral. Bien, Gabriel, sabemos que la presidenta ha tenido una entrevista, ayer lo mencionaba, con un candidato a diputado, Jerjes Mercado. La presidenta transitoria o presidenta de facto, Yanine Áñez, tuvo una entrevista con Unitel. Todos sabemos que eso suponemos que no es gratuito, pero en ella argumentaba y anunció al país la creación de un bono de 500 bolivianos llamado el Bono Salud, que todavía tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Este bono tiene como origen de préstamos del Fondo Monetario Internacional.
Y hemos visto días atrás unas spots publicitarios donde ella argumenta que la bancada masista tiene que aprobar este proyecto del bono de 500 bolivianos. ¿Es viable esto para Bolivia? ¿Va a solucionar la crisis que tenemos ahora, Gabriel? Dos elementos fundamentales. Mencionaste a los medios de comunicación y mencionaste la Asamblea Legislativa. Creo que es menester aprovechar la pregunta que tú realizas para aclarar también a la población. Los medios hegemónicos de comunicación en una primera instancia han callado ante el golpe de Estado, más bien lo han promocionado el golpe de Estado en Bolivia, han legitimado y en una tercera fase lo han naturalizado. Es más, han sido tan descarados que la han nombrado presidenta constitucional, cuando Yanine Áñez ha sido nombrada en una asamblea prácticamente vacía en contravención de los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, que especifican las funciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional y que precisamente delimita la prelación presidencial. Entonces, presidenta constitucional no es. Los medios la han llamado así. En segundo lugar, la representación política que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional deviene de las elecciones del 2014, elecciones que han compuesto por el voto y sufragio universal, valga la redundancia, la composición de la Asamblea Legislativa. Es por eso que tiene una mayoría masista. Por eso no se le puede echar la culpa a la gente de haber votado y haber escogido a sus representantes. Ahora, el tema del bono de los 500 bolivianos, sin duda, ha sido un crédito que ya se le ha transferido a las arcas del Estado boliviano por parte de los organismos internacionales y que hasta el momento Yanine Áñez no ha sabido justificar en qué ha utilizado eso. Por eso está tratando de bypassear, puentear a la Asamblea Legislativa Plurinacional, una Asamblea Legislativa Plurinacional que decide sobre las políticas económicas estructurales. Esto está en la Constitución Política del Estado. Un gobierno transitorio no tiene por qué definir ningún tipo de política estructural de un gobierno. El único rol que tiene un gobierno transitorio, como se denomina el de Yanine Áñez, es convocar elecciones en el plazo de 3 meses. Ni siquiera su única función la ha podido cumplir. Sin duda, el bono de los 500 bolivianos no va a solucionar los grandes problemas estructurales e institucionales que tiene el país, pero aún así la bancada mayoritaria, que es del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa, que define los proyectos estructurales económicos, ha planteado que el bono sea de 1.000 bolivianos, puesto que estos millones transferidos de los organismos internacionales tienen que ser utilizados. Bueno, si los vamos a utilizar para bonos, daremos buen incentivo en bonos, ¿no? Y no utilizaremos o desviaremos el dinero como están acostumbrados a hacer el régimen de facto con los respiradores, por ejemplo, o con otro tipo de proyectos fantasmas y adquisiciones que en ningún momento y en pandemia se están aprovechando de la necesidad de la gente. Mencionabas hace instantes sobre la mayoría de la bancada del movimiento al socialismo. En pasadas entrevistas y en pasados medios de comunicación hemos visto que Carlos Mesa dijo, y lo tengo aquí bien anotado y puntual, dice que el 60% de los bolivianos ya no quiere al MAS. No quiere al MAS el 60% de los bolivianos. Pero creo que él hace un mal cálculo porque sería el 60% de la oposición unida, cosa que no hemos visto, creo, hasta donde yo tengo memoria, creo que no he visto una oposición unida. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no se une a la oposición cuando vimos a políticos de derecha unirse en un solo interés, la renuncia del expresidente Morales en octubre y noviembre? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa de por qué políticos de derecha nunca pueden unirse en una sola candidatura y más al contrario quieren, cuando ya ven posibilidades de que alguien va a ser, tiene más posibilidades de llegar a ser presidente, entra una etapa de megacoalición? Gabriel, si puede descifrar cuál es el motivo de que estos políticos tradicionales no puedan unirse? Sí, bueno, la respuesta es bastante sencilla. Los bloques conservadores que reivindican el Estado republicano, reivindican el Estado colonial, reivindican el Estado racista en Bolivia, simplemente se unen para destruir. Nunca se han podido articular en función de un proyecto político. ¿Por qué no se unen? Porque no tienen un proyecto político conjunto, porque no tienen una alternativa al movimiento al socialismo, porque no tienen una alternativa
de paradigma que pueda hacerle frente a al proceso de cambio al socialismo comunitario, ¿no? Entonces, ante su carencia ideológica, ante su carencia de proyección y de proyecto político, de blindarle alternativas al país, para lo único que se pueden articular es para destruir. Para construir jamás se van a articular, jamás se van a unir. Eh, estas diferentes facciones nunca han ganado en procesos electorales. En las urnas nunca nos han ganado. En las urnas siempre han sido minorías, siempre han sido derrotados por el movimiento al socialismo. Han tenido que subvertir el orden constitucional, han tenido que armar a grupos civiles, han tenido que sobornar a policías y militares, han tenido que gestar un golpe de Estado para tomar el poder, porque por las urnas, en sus propias reglas de la democracia liberal burguesa, jamás han podido ganarle al movimiento al socialismo. Creo que esa es la respuesta más sencilla que te puedo dar, Glenn. Se unen para destruir, jamás se van a unir para construir. Gabriel, y justamente de la pobreza de los políticos de derecha, hemos visto que ha asumido el cargo interino el ministro de Defensa, Luis Fernando López, o Fernando López, como ministro interino de Salud. Hemos visto un Óscar Ortiz que ha sido senador, creo, diputado, y entre otras cosas más, asumir la cartera más importante, yo diría, del país, como es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Quiero preguntarte, Gabriel, ¿esto es una decisión acertada política? ¿Es una decisión técnica? Teníamos al anterior ministro que era José Luis Parada, que si más recuerdo ha estado de secretario de Finanzas de la Gobernación de Santa Cruz, pero ahora tenemos a un ministro de Defensa como ministro interino de Salud, tenemos a Óscar Ortiz como ministro de Economía. ¿Qué opinión te merece eso, Gabriel? Sin duda hablan todo el tiempo de renovación, pero son personajes que han estado en el ejercicio del legislativo por muchísimos años, que han estado en las facciones de los partidos tradicionales por muchísimos años. No en vano todos sus ministros son mayorcitos, ¿no? Es gente mayor la que está en la administración del Ejecutivo, en la administración estatal como tal. No tienen renovación y no tienen la capacidad para entender el gran aparato burocrático. Esto se debe a que por 14 años han sido oposición, por 14 años han sido gente que iban a la Asamblea Legislativa Plurinacional únicamente a convocar a conferencias de prensa, no han presentado ni un solo proyecto de ley, ni siquiera asistían a sus comités ni a sus comisiones para tratar los proyectos de ley, y simplemente vivían quejándose de que en la Asamblea existía una mayoría masista y no se podía hacer absolutamente nada, pero ellos no proponían nada. Esa misma gente incompetente del legislativo, que durante 14 años fue opositora al movimiento al socialismo, es la misma gente incompetente que está asumiendo funciones altamente importantes en el Ejecutivo. Entonces, sin duda se muestra esta incompetencia, esta falta de conocimientos que tiene toda esta gente. Es por eso que Parada huye al cargo de economía, ¿no? Ve que estábamos en dificultades económicas y dice, no, yo mejor renuncio. Bueno, ¿quién me va a dar... ¿quién va a ser mi suplente? Tiene que asumir Ortiz, ¿no? Muy articulado a los intereses de las grandes oligarquías orientales, los Caballeros del Oriente, Toborochi, tienes gente que tiene intereses económicos orientales muy fuertes que los representa Óscar Ortiz, ¿no? Entonces es un mensaje también que dan. Y mira, que el ministro de Defensa encargado de las fuerzas militares de un país asuma también la cartera de ministro interino de Salud, nos habla casi que de una promoción por parte del Estado hacia un personaje que ha gestado las masacres de Sacaba, las masacres de Sencata, la masacre de Caracara. Le están promocionando. ¿Cómo va a combatir el coronavirus? ¿Cómo lo está combatiendo? ¿Con militares? ¿Con helicópteros militares? ¿Con aviones de guerra? ¿Con militares armados con armamento bélico? ¿O cuál es la estrategia que tienen? Es un mensaje también que nos dan de un estado policial, ¿no? Nos intimidan y nos tienen en un estado de shock. Ahí cito un librito interesante de Naomi Klein que precisamente se llama El estado de shock. Cómo se impuso el gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet, en contra de un gobierno popular de Salvador Allende, generando ese pánico en la gente, ese shock colectivo, ese miedo. Es lo que está haciendo este régimen de facto. Está aplicando las recetas para instaurar, ya lo ha hecho desde noviembre del año pasado y en 8 meses lo sigue haciendo, un terrorismo de Estado. El verdadero terrorismo que estamos viviendo es el terrorismo de Estado de este régimen de facto.
Gabriel, mucha gente hemos escuchado, y yo estoy seguro que tú y tanto en redes sociales como caminando hasta por la calle, uno escucha que los hechos de corrupción, tanto respiradores, gases, YPFB, entre otros más, estamos hablando de los hechos de corrupción de este gobierno de facto actual, no es nada a comparación de los hechos de corrupción que han surgido al aire en el movimiento socialismo. Y es una opinión que quiero saber de ti, Gabriel, que estás en contacto con medios internacionales. Ayer le transmitíamos la misma pregunta a un candidato y básicamente la gente o este gobierno justifica y dice, bueno, esto no es nada a comparación de lo que se hizo 14 años atrás. ¿Cómo es la situación, Gabriel? En 14 años, evidentemente un periodo muy largo de gobierno, sí han existido casos de corrupción. No vamos a vendarnos los ojos y decir que no ha existido ningún tipo de actos de corrupción, pero estos actos de corrupción se han sancionado. Y además tenías un gobierno eficiente, que los actos de corrupción no eran la noticia del día o la noticia del año o la noticia del gobierno, ya que la noticia que te brindaba el gobierno era de una administración económica eficiente, de una administración económica que hacía crecer y dinamizaba la economía tanto interna como externa, que teníamos un país fuerte, teníamos un país que había recuperado su dignidad internacional, se hablaba más de los aspectos positivos que de los aspectos negativos. Es por eso que los actos de corrupción eran lunares, que se sancionaban, que por supuesto son muy reprochables y repudiables y que no se tienen que volver a cometer en el caso de que el movimiento al socialismo vuelva a ganar las elecciones. Tiene que haber tolerancia cero a los actos de corrupción, pero la respuesta no es indicar que este gobierno, que tenía la oportunidad, si quieres, histórica de demostrar que era totalmente contrario a la gente del movimiento al socialismo que cometía esos actos de corrupción, realiza lo mismo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que existe nomás una casta política, unos viejos políticos incrustados en los movimientos populares, incrustados en el movimiento al socialismo, incrustados en las diferentes fuerzas políticas, que tienen esa vieja lógica de entrar al poder para enriquecerse, entrar al poder para hacer negocios. Y estos personajes hay que saberlos identificar en todas las fuerzas políticas y apartarlos, porque sus acciones debilitan a todo un movimiento popular, como lo han hecho con el movimiento al socialismo, ¿no? Y creo que eso tiene que partir de Allí los hechos de la el jornada. pensamiento ideológico de cada fuerza política. Evidentemente, el pensamiento ideológico del régimen de facto es totalmente empresarial, es de entrar al gobierno para enriquecerse, para volver a manejar el Estado como si fueran sus fincas, como si fueran sus haciendas, ¿no? Creo que en eso se diferencia cualitativamente el movimiento al socialismo a las otras fuerzas políticas que administraban de esa forma el Estado. Sin duda no tiene que haber tolerancia a la corrupción, se tiene que repudiar todos los hechos, pero no podemos comparar 14 años de éxito con 8 meses de desastre, ¿no? Y por supuesto, en esos 14 años de éxito ha habido actos de corrupción muy repudiables, muy sancionables, y en estos 8 meses, prácticamente los 8 meses han sido total corrupción y nos han sumergido a la más absoluta miseria, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación. Pero ellos argumentan y dicen, y creo que todas las veces vemos, 14 años se han construido puras canchitas, 14 años se debilitó el sistema de salud, 14 años se despilfarró el dinero. Sin embargo, ellos argumentan que estos 14 años que tuvimos una bonanza económica, no se invirtió en absolutamente nada en lo que es salud. Han ocupado el tema de la pandemia para prorrogarse en el poder. Lo estamos viendo con la postergación de las elecciones ya desde mayo. Gabriel, se construyeron 14 años puras canchitas. Creo que es un discurso laxo basado en memes, muy característico de esta oposición al movimiento al socialismo que no ha construido nada y por eso simplemente se dedica a destruir. Me puse y me acabo de poner los lentes porque precisamente quería leerte unos Adelante, datos adelante, adelante. de la Comisión Económica para América Latina. Simplemente te voy a dar 3 años. Mira, el crecimiento económico de Latinoamérica el año 2012 era de 2,5 con relación al Producto Interno Bruto, crecimiento del PIB te estoy hablando. En Bolivia, mientras en Latinoamérica el crecimiento era de 2,5, en Bolivia el crecimiento era de 5,1 el año 2012. El año 2015, el 2014,
el crecimiento económico en toda Latinoamérica era negativo 0,5 del PIB. En Bolivia, ese mismo año, crecíamos al 5,5%. El año 2017, el crecimiento en toda Latinoamérica era de 0,8 negativo. En Bolivia crecíamos al 4,2% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, estas cifras no las dice el Movimiento al Socialismo, las dice la Comisión Económica para América Latina, el principal organismo económico en toda la región, ¿no? Que le digan a la gente de Montero, a la gente del Alto, a la gente de Cobija, que solamente se han construido canchitas. Sin duda, también hay que saber diferenciar las competencias. Existen competencias municipales, departamentales, regionales y nacionales. Y solamente para hablar de hospitales, Glenn, hospitales de tercer nivel construidos simplemente desde el 2017 hasta el 2018, 8 hospitales de tercer nivel. El Hospital Corea en Oruro, el Hospital en Montero, en El Alto, en Cobija, en Sucre, Villatunari, el Oncológico de Tarija, el de Yacuiba, hospitales en Copinota, Riberalta, Punata, Sacaba, Entre Ríos, Yayagua, Ocuri, Chayapata, San Buenaventura, simplemente tomando en cuenta las gestiones 2016-2018. Que le digan, que vayan a decirle a toda esa gente que solamente se han construido canchitas, ¿no? Es fácil articular un discurso mediático, un discurso en redes sociales. Otra cosa es palpar la realidad. Sin duda creo que estos personajes son muy hábiles en la construcción de un sentido común ficticio que lo articulan muy bien desde los medios hegemónicos de comunicación y desde las redes sociales. Otra cosa es la realidad palpable y tangible de la gente. Te respondería de esa forma. Gabriel, tú mencionaste dentro de tu análisis algo muy importante, los medios hegemónicos y las redes sociales. Lo que pasó hace meses atrás, en el mes de octubre o noviembre, bajo un informe de la Organización de Estados Americanos, donde en uno de sus análisis y sus determinaciones finales decía que en Bolivia han habido irregularidades en el proceso electoral. Es ahí donde los medios hegemónicos de comunicación, sabemos a quiénes responden, gestan una información mediática de que en Bolivia ya se estaba realizando un fraude electoral. Es más, esto ya fue trabajado semanas atrás y días ante anticipación, donde comités cívicos y plataformas de derecha decían que no se iba a reconocer las elecciones si ganaba el expresidente Morales. Gabriel, ¿hubo fraude? ¿No hubo fraude? Te respondo categóricamente, no hubo fraude en Bolivia. Me justifico en esta respuesta con todos los informes emitidos por la CPR. Me justifico a esta respuesta con los informes emitidos por el Washington Post, The New York Times, las investigaciones de la Universidad de Pensilvania, el MIT, diferentes instituciones que se han dedicado a estudiar precisamente este informe de la OEA. Un informe que tiene un carácter estrictamente político. Recordemos que la OEA siempre ha sido históricamente el Ministerio de Colonias de Estados Unidos para Latinoamérica y la OEA tiene una intencionalidad política en nuestro continente. Por ende, este informe, si bien decía que se tenía inconsistencias en el proceso electoral boliviano, no justificaba un fraude total y anulación total de las elecciones. Entonces, sin duda creo que han sabido articularlo muy bien y nuevamente me retrotraigo alguna respuesta que te hice anteriormente en el entendido de que son problemas irresueltos desde el 2008 que tampoco se han podido resolver el 2016 a partir de un error político que ha tenido el movimiento al socialismo de haber preguntado en un referéndum si se quería nuevamente repostular a Evo Morales y Álvaro García Linera. Creo que ese fue el punto de quiebre. Hasta el 2016, el movimiento al socialismo no tenía una mayor oposición, puesto que todo lo estaba haciendo bien. Después del 2016 y a partir de esa mala decisión del referéndum, habiendo ganado las elecciones solamente 2 años antes, se tiene pues un quiebre de parte del apoyo popular que tenía el común denominador, el común ciudadano hacia el movimiento al socialismo, y esto han sabido explotarlo muy bien los medios hegemónicos de comunicación, las redes sociales, y han gestado, inoculado un sentido común que se construye todos los días a partir de los medios de comunicación, a partir de los políticos, a partir de las redes sociales,
un sentido común de orden fascistoide y de orden de odio hacia el movimiento al socialismo. Esto es clave. Decir masista era sinónimo de una mala palabra, ¿no? ¿En qué momento los bolivianos hemos aceptado en nuestra psique, en nuestra mente, que decir masista sea sinónimo de mala palabra, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo se ha ido construyendo este sentido común durante muchos años y por supuesto ha llegado a su punto de ebullición el 2019, a partir de este actor fundamental que es la OEA, que como te digo, ya ha sido cuestionado y su argumento ya ha sido refutado por CPR, por el MIT, por la Universidad de Pensilvania, por el diario Washington Post, por el New York Times. Entonces, creo que no hay dónde perderse y no nos tenemos que dejar engañar también con esta utilización de la información para manipular nuestro pensamiento. Gabriel, tú lo mencionabas, los medios de comunicación y las plataformas digitales han hecho que ser masistas o ser del partido de izquierda sea algo como que un complejo. Prácticamente ellos han manejado bien ese subconsciente de las personas y han catalogado de que ser masista o ser del movimiento socialismo o ser un partido de izquierda es sinónimo de algo malo. Gabriel, quiero consultarte esta parte, yo lo acabo de rescatar de lo que tú mencionaste hace instantes. ¿Fue un error la repostulación? Y no es que volvamos más atrás, pero tú lo mencionabas y decías que hubo un quiebre en el apoyo al movimiento socialismo, porque ahora vemos un movimiento al socialismo que pasado noviembre, que fue debilitado por este golpe cívico, militar y policial, vemos un movimiento al socialismo fortalecido, vemos un movimiento al socialismo unido, con un candidato que fue ministro de Economía, el creador de la economía que tenemos ahora, del modelo social comunitario productivo. Vemos a un Luis Arce bien en las encuestas, las últimas encuestas que teníamos hacia atrás le daba una posición muy buena a él. Gabriel, ¿qué opinión te merece la respuesta del partido del movimiento socialismo con el apoyo a Luis Arce Catacora? Un apoyo similar, según basándonos en encuestas pasadas, no vamos a mencionar porcentajes, pero según encuestas pasadas, da un apoyo y un respaldo total. ¿O es que el movimiento al socialismo tiene una base sólida de militantes? Porque algunos dicen que el movimiento al socialismo, más que un partido político, es una identidad. Gabriel, por favor. Sí, creo que la forma de instrumento político para la soberanía de los pueblos, esa especie de aglutinadora de todos los sectores trabajadores, campesinos, obreros, intelectuales, socialistas, comunistas y demás, está sobreponiéndose a la forma partido político. A nivel mundial estamos viviendo una suerte de desprestigio de todos los partidos políticos. La gente ha dejado de creer en los partidos políticos, ha dejado de creer en las organizaciones verticales, ha dejado de creer en esa vieja política devenida desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, siglo XX. Creo que estamos empezando a construir formas de organización popular horizontales, formas de organización, así como el movimiento al socialismo lo construyó en su época, recordemos, a partir de la Guerra del Agua, el 2000, a partir de la Marcha por la Vida, a partir de la Guerra del Gas, el 2003, un tejido social que se identifica más con una organización si quieres, horizontal, plural, que un partido político ortodoxo, vertical. Sin duda la gente también, Glenn, le ha dado una chance al régimen de facto de Yanine Áñez y ha dicho, a ver, veamos qué va a hacer este régimen. Y han sido decepcionados. Incluso toda esta revolución pitita, gente que realmente se lo ha creído, realmente le ha entrado en la convicción, porque todos los días los machacaban con los medios de comunicación y las redes sociales, realmente se ha creído que estaba gestando una revolución en contra de un proceso totalitario, en contra de una dictadura. Y el resultado ha sido una Yanine Áñez que ha sido posicionada y posesionada con helicópteros militares sobrevolando la ciudad de La Paz. Tanques militares, tanquetas militares, soldados con armamento bélico, aviones sobrevolando nuestras ciudades. Y esa misma gente que en su momento apoyaba esta revolución contra la dictadura, que ni siquiera había vivido, me pongo a pensar en los centennials y en los millennials que ni siquiera habían vivido, habían palpado en carne propia lo que es una dictadura, han podido ver en carne propia
lo que había sido verdaderamente una dictadura, que una presidenta se proclame en un Congreso casi vacío, que una presidenta imponga las fuerzas militares, que un militar le ponga la banda presidencial. Esa es una verdadera dictadura. Entonces, toda esa revolución pitita también se ha decepcionado y ha dicho, ya no creemos más en la clase política, ¿no? Y estos, si quieres, se han aprovechado de nosotros, nos han utilizado, nos han usado y ahora están cometiendo los actos más terribles de corrupción. Hay esa decepción. Y por supuesto que por el otro lado, por el Bloque Nacional Popular, que es más del 50% de la población, hay también una suerte de fuerza que se ha generado en el sentido de la propia crisis de la dictadura. La dictadura, con lo que te decía, la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, todas sus imposiciones totalitarias cara a cara, ha sido repudiada y ha dicho, no tenemos más alternativa. Este bloque político, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Yanine Áñez, Tuto Quiroga, son lo mismo, son el mismo bloque golpista neoliberal que ha administrado el país de forma deplorable antes del MAS y que teniendo la oportunidad, a partir de noviembre, también a partir de un golpe de Estado, también ha administrado el país y lo ha llevado a su desastre. Entonces, lo que nos queda es el Bloque Nacional Popular, es el movimiento al socialismo, pero que tampoco ese rencor, esa rabia de la gente se capitaliza políticamente por el MAS. El MAS tiene que trabajar muchísimo a partir de sus candidatos, a partir de su discurso, a partir de la propia estética, a partir del propio convencimiento hacia la gente para capitalizar todo ese repudio que se tiene contra el régimen, ¿no? Sin duda las encuestas, en todas las encuestas, a partir de este el año pasado, ha ido evolucionando el movimiento al socialismo y ha ido cayéndose Yanine Áñez, ha ido cayéndose Luis Fernando Camacho con los conflictos que tenía con Pumari y demás, y un Carlos Mesa que se tiene ahí, siempre fiel a su estilo, tibio, ¿no? Que tampoco está convenciendo con su discurso obsoleto, y pues sin duda creo que hay que trabajar todavía muchísimo más desde el Bloque Nacional Popular. La alternativa popular es el movimiento al socialismo. Estamos entre la siguiente encrucijada, Glenn, o volvemos al neoliberalismo que nos va a desbaratar con todos los actores que ya te he nombrado, o seguimos en la construcción de un proyecto post-neoliberal con el movimiento al socialismo. Esa es la disyuntiva que se va a ver en las próximas elecciones. Gabriel, yo rescato mucho lo que acabas de decir. Jóvenes que, a ver, si hacemos cálculo, hay jóvenes que prácticamente solo han visto de gobierno al expresidente Morales. Hay jóvenes que han creído el cuento de que el expresidente Morales era un dictador, era una persona que se quería prorrogar en el poder durante prácticamente toda la vida. Sin embargo, había, creo, una agenda patriótica que cumplir. Entonces, a raíz de eso se gesta por medios de comunicación, como tú lo mencionabas hace instantes, de que este gobierno era dictatorial, y justamente estamos leyendo unos comentarios de Bolivia Sin Límites y dice 14 años de democracia, 8 meses de dictadura. Suena interesante porque quiero hacerte la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquel octubre, aquel noviembre, cuando prácticamente llega la oscuridad a Bolivia con un golpe cívico, policial y militar? Y yo citaba un ejemplo de que a veces pienso que fue más difícil derrocar o tumbar, si vale el término, a Gonzalo Sánchez de Lozada, y fue muy fácil realizar lo mismo, pero con el expresidente Morales. ¿Qué fue lo que pasó, Gabriel? Sin duda, el lineamiento ideológico. Nosotros hemos conocido gobiernos de la vertiente neoliberal, de la vertiente derechista, derechosa, si quieres, que no tenían reparos en sacar a los militares a la calle, no tenían reparos en sacar a los policías a reprimir a la gente, como lo está haciendo también Yanine Áñez a través de Luis Fernando Camacho, perdón, de Luis Fernando López, a través de Arturo Murillo Prijic. Es una cuestión ideológica. Cuando ellos se sienten amenazados, directamente sacan y utilizan de forma abusiva a los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. En cambio, desde el movimiento al socialismo, desde los procesos progresistas, desde los procesos de izquierda, nos conflictuamos en ese sentido, ¿no? Tratamos de convencer desde el orden de lo superestructural, tratamos de que utilizar al ejército y a los policías sea de última ratio, no queremos confrontar a la población. Es más, Evo Morales da un paso al costado para
evitar una guerra civil en Bolivia, ¿no? Entonces, tenemos todavía esa suerte de humanismo, si quieres, desde la izquierda. En cambio, la derecha no tiene reparos, saca y asesina, como ha hecho en Sacaba, como ha hecho en Sencata, como ha hecho en Montero, como ha hecho en Caracara. Es una cuestión también de formación política. Quizá hay que volver a repensar lo que son las revoluciones en democracia y las democracias en revoluciones y cómo tenemos que actuar. Recuerdo cuando se torturó prácticamente a una autoridad electa, recordarán la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. Se la melló en su dignidad como mujer, se le cortó el cabello, se la bañó de rojo, se la pegó, se la torturó, se le hizo una procesión ignominiosa por Cochabamba, por Vinto, y el vicepresidente Álvaro García Linera dijo, les voy a leer un librito. Yo dije, va a sacar la Constitución, va a sacar el Código Penal y va a decir, hay que caerles con todo el peso de la ley porque aquí se está subvirtiendo el orden constitucional, porque aquí se está torturando una autoridad electa y los policías y los militares van a salir a las calles, ¿no? Para proteger el orden constitucional vigente y no sacó ni el Código Penal ni la Constitución Política del Estado. Sacó la Biblia y se puso a leer la Biblia, hermano. Entonces creo que sin duda pesa mucho en el movimiento de izquierda ese humanismo, ese valor democrático, cosa que no tienen los gobiernos totalitarios, los regímenes característicos del neoliberalismo, como ahora lo estamos viendo con Áñez. Y justamente pareciera que estamos en la dictadura de las dictaduras y los jóvenes que pensaban que el expresidente Morales era un dictador, pues bien, ahí lo estamos viendo. Y justamente de eso, Gabriel, tengo aquí un dato, quiero leerlo. Se dio a conocer una denuncia penal en contra de la defensora del pueblo. Esta denuncia penal es creo que la está realizando el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Yo le decía justamente ayer en una entrevista también, creo que desde que tengo uso de memoria y también desde lo que he leído, no he visto ninguna clase de estos juicios a defensores del pueblo, especialmente en Bolivia, Gabriel. Sí, Glenn, es totalmente preocupante. Mira, la Defensoría del Pueblo tiene una naturaleza constitucional, que es proteger a las personas naturales, a los ciudadanos, de las instituciones estatales. Es decir, la Defensoría del Pueblo nos protege a nosotros, los ciudadanos, de los abusos que pueda cometer cualquier ministerio, cualquier institución policial o militar, que utilizando el aparato burocrático pueda violar los derechos humanos fundamentales, derechos civiles, políticos, económicos de una persona natural. Es la única línea de defensa que tenemos contra el monstruo que es el Estado. Esa es la función que cumple la Defensoría del Pueblo. El régimen de facto de Yanine Áñez y a través de esta denuncia que se realiza a la Defensora del Pueblo, se está tratando de sacar de esa protección a la Defensoría del Pueblo para que el Estado, a través de todo su poder burocrático, pueda caerle directamente y sin ningún tipo de filtro a todos los ciudadanos. Es decir, nosotros que somos perseguidos políticos, que nos amedrentan, que nos amenazan, que nos intimidan, nuestra única puerta de defensa es la Defensoría del Pueblo. Nos quieren quitar ese filtro y pues imponer lo que en teoría política se llama el Estado policial, que ya lo han impuesto, pero con una utilización mucho más arbitraria y abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Estoy hablando de la fuerza judicial, la fuerza policial, la fuerza militar, y que los ciudadanos estamos en un estado total de indefensión. Eso es lo que quieren. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, sin duda nos queda solamente eso, puesto que este régimen totalitario nos está tratando de quitar a los ciudadanos comunes y corrientes hasta ese mecanismo de defensa que se constituye con la Defensoría del Pueblo. Gabriel, el día martes está programado una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana por el Pacto de Unidad. En una de las entrevistas que realizaban al Pacto de Unidad decía que el pueblo está prácticamente, como ellos dijeron, emputado, no quieren el prorroguismo de este gobierno. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué va a venir después de la marcha? Porque hemos visto a un ministro, si no equivoco, a viceministro, creo que fue, de que se iba a procesar a los que realicen cualquier tipo de estas manifestaciones. Se anunció un proceso, un posible proceso contra un dirigente cocalero
losa. Entonces, ya se están vulnerando los derechos de las personas a la protesta, Gabriel. Sí, hace rato que los derechos humanos fundamentales, como los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos inherentes a la libertad de expresión, han sido violados por este régimen. Tenemos el caso de Alejandro Salazar, el caricaturista que por amenazas dejó de trabajar en La Razón, cómo se la apartó del diario Página 7 a María Galindo, Jimmy Turri, el señor de Santa Cruz Arias, cómo se ha perseguido a los periodistas, pero cómo también se ha encarcelado a gente que estaba con el anterior gobierno. Tenías ahí el caso de Patricia Hermosa, se está procesando a los líderes sindicales, a los líderes gremiales, se está persiguiendo políticamente, y es lo que te decía, estamos viviendo en un estado de terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado persigue, proscribe, quita derechos, intimida a la gente, utiliza toda su fuerza burocrática para amedrentar, amenazar a la gente y quitarnos nuestros derechos. Creo que también la COP, yo le he criticado muchas veces porque en su momento, durante el golpe de Estado, no dijo ni pío, no dijo absolutamente nada. Cuando se estaba gestando el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Calcularon políticamente y no reaccionaron. El Pacto de Unidad sí tiene mayor credibilidad porque son representaciones de organizaciones vivas, ¿no? De la sociedad civil que, por supuesto que está enojada, Glenn. Imagínate, y más del 50% de la población le quita su derecho político a la elección, al voto. Nos están diciendo que se van a suspender las elecciones hasta octubre. En octubre nos van a decir que se van a suspender hasta diciembre. En diciembre nos van a decir que se van a suspender hasta enero, hasta febrero. Y así va a seguir el gobierno prorrogándose en el poder. Yo ya lo he dicho anteriormente. Me molesta haber tenido razón en esto cuando les dije no se van a realizar las elecciones el 6 de septiembre porque precisamente el gobierno no quiere elecciones, ¿no? Entonces, nos queda, yo creo, dejar de confiar en estas instituciones, entre comillas, democráticas, que han demostrado que no están a la altura histórica ni política de los acontecimientos que estamos viviendo. Así es, Gabriel. Sin lugar a dudas han quedado muchos temas pendientes. Quiero agradecerte por estar el día de hoy con nosotros a través de la transmisión de Bolivia Sin Límites y Juventud Boliviana. Hemos transmitido y hemos tratado de realizar un análisis y un diálogo bajo tu perspectiva tuya como analista internacional. Has estado en muchos medios de comunicación, has estado en Telesur, RTP, y hemos podido ver tu perspectiva. Te hemos invitado y agradecerte por la participación y por supuesto a todas las personas que nos han seguido la transmisión. Muchas gracias, Gabriel Villalba. Muchas gracias a ti, Glenn. Ha sido un gusto conversar contigo. Felicitar a la organización. Sigan adelante con este movimiento para incentivar el pensamiento crítico. Los felicito por intermedio tuyo a todo tu equipo y pues a seguir por la recuperación de la democracia. A seguir por la recuperación de la democracia. Estamos a días de las elecciones, a meses, perdón, de las elecciones. Esperemos por el pueblo boliviano que esto no se vuelva a postergar. Y bueno, muchísimas gracias por la transmisión, por el seguirnos en Bolivia Sin Límites y Juventud Boliviana. Gracias, Gabriel. Buenas noches a todos. Buenas noches, chau, chau. Hasta luego. En mi ser, el color de un país que cuando grita en mi piel me hace estremecer, me incita a crecer y vuelvo a creer. No hay duda en mi ser,
Si mi padre en su llamado me pidiera entregar la vida esta vez, nunca desmayaré. Su honor protegeré. Buscaré la fuerza dentro de Alá. Si es que mi cuerpo en la batalla se desmaya, nunca más el sol de la mañana verá perdida la esperanza de mi alma. Haber entregado la vida a mi patria me ha llevado a comprender que lo único que necesita mi Bolivia es el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que la única forma de crecer es aprender a querer el rojo, amarillo y verde. Es tiempo de pensar en lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Es tiempo de empezar a creer. Es tiempo de entender que somos bolivianos y somos grandes. Es por eso que yo he decidido ser un servidor a la patria y hacer de este gran país una patria grande.